Bueno, vamos a continuar con el tema de macroeconomía, donde en el video anterior habíamos conversado de aspectos generales y habíamos analizado la primera de las variables, que era el nivel de producción, es decir, estuvimos hablando de qué era el PBI, cómo se medía, etcétera, etcétera. Ahora vamos a trabajar con el nivel de precios. De esta variable no hay mucho para decir porque toda la explicación referente a qué es un índice de precios al consumidor, es decir, cómo se mide el nivel de precios, ustedes ya lo vieron, lo desarrollaron hace unos días atrás. Entonces, lo que quiero yo aquí es mostrarles cuál fue la evolución del índice de precios al consumidor de Buenos Aires y el de Tucumán para el periodo que va de entre enero del 2000 y octubre del 2020, que es el último dato disponible. Bueno, fíjense ustedes acá esta línea negra, esperen que ponga el puntero. Esta línea negra nos muestra la evolución del índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires, que tiene base abril del 16 igual a 100, que llega hasta acá, más o menos debe ser, bueno, no les sé decir bien hasta qué año llega porque lamentablemente en el eje no se ve, pero esta serie después se cambia por esta otra que es diciembre del 2016 igual a 100. Entonces la de diciembre del 2016 igual a 100 es la que se empalma hacia abajo por un lado y luego sigue hacia adelante, que es esta amarilla la que está vigente. Y la de Tucumán es esta que recién empieza en el 2017 y que, como ven, es una curva paralela a la de Buenos Aires. Bueno, si se acuerdan, cuando hablamos del objetivo macroeconómico respecto al nivel de precios, lo que decíamos es que se pretendía estabilidad en el nivel de precios. Esta estabilidad acá no se está viendo. ¿Por qué? ¿Qué sería una cuestión, un nivel de precios estable? Sería algo así como esta parte inicial de la curva. Este pedacito es más o menos estable, por lo menos en esta escala. Si ampliamos la escala, a lo mejor ahí vemos que no hay tanta estabilidad. Pero acá se ve más o menos una línea casi paralela al eje X. No pretendemos tampoco que sea paralela al eje X. Lo que se pretende es que alrededor de una línea paralela al eje X haya pequeñitas variaciones hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? De modo tal que la tendencia, por decirlo de alguna manera, sea más bien estable. Sea más bien una línea paralela al eje X, cosa que aquí no se está viendo. Se está viendo directamente aquí una pendiente positiva, y si vemos esta parte es tremendamente más empinada, lo cual hace que la situación sea peor. No hay mucho más para decir sobre este tema, sino que es un desafío muy grande para nuestros gobernantes ver cómo logran manejar el tema de la inflación, que por lo menos por lo que estamos viendo acá estos últimos 20 años no se ha logrado. Pasemos a la otra variable, que es la del nivel de empleo.
Si se acuerdan, cuando vimos la evolución del PBI, ahí habíamos visto que los últimos años, los últimos 4 o 5 años, no, más, porque los últimos dos vienen en franca decadencia, pero en los últimos 4 o 5 años anteriores, o sea, desde los últimos 7 años, esto venía haciendo, la producción venía haciendo una cosa así, medio serruchito, ¿sí? Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, y francamente los dos últimos años fue en baja. Bueno, obviamente que el nivel de producción va a tener que ver, está estrechamente relacionado con el nivel de empleo. Entonces, bueno, en esta gráfica vemos el nivel de actividad, el nivel de empleo y de desempleo a nivel nacional, desde el año 82 hasta el 2020. ¿Por qué ponemos segundo trimestre? Porque esta información surge de la encuesta permanente de hogares, y la encuesta permanente de hogares consiste en seguir a un grupo de familias con X características durante todo el año, o sea, se le hace una encuesta por trimestre. Entonces, esta es la que surge del segundo trimestre. ¿Y por qué hay que aclarar esto? Porque hay situaciones donde la estacionalidad hace que haya desempleo. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir esta situación en Mar del Plata o en las ciudades de la costa, puede ser que en julio haya más desempleo que en enero. Entonces depende mucho el momento en el que estamos haciendo la medición. Por eso aclaro que aquí se ha tomado como referencia el segundo trimestre de cada año, o sea, la medición del segundo trimestre. Bueno, en color negro ven el nivel de actividad. ¿Qué es el nivel de actividad? Si suponemos que tenemos una capacidad instalada para producir un 100%, el nivel de actividad lo que nos está indicando es qué porcentaje de esa capacidad es la que se está utilizando. Entonces, fíjense ustedes que este porcentaje ha ido en aumento desde el año, digamos, 83 más o menos, que es uno de los puntos más bajos, y a partir de ahí ha ido creciendo de manera tranquila, a excepción aquí 2002-2003, donde el salto fue importante. Fíjense ustedes que pese a la crisis del año 2002, no bajó del año 2001, no bajó el nivel de actividad, es decir, la capacidad que se estaba utilizando. Aquí salta en el año 2003 y se mantiene prácticamente constante hasta el 2014, donde baja un poquito y vuelve a subir. Lo que es muy preocupante es cómo disminuyó acá en este año, es decir, desde el año 19 al 20, como ya se hizo, este dato corresponde al segundo trimestre del 2020, fíjense que estamos a niveles idénticos a los del año 83, es decir, que el nivel de actividad bajó muchísimo. Bien, ¿cómo impacta esto con el nivel de empleo? El nivel de empleo marca, indica la cantidad de la población económicamente activa que está empleada. Fíjense ustedes que donde baja el nivel de empleo es porque aumenta acá abajo la curva roja, que es el desempleo. Donde baja el nivel de empleo, aumenta el desempleo.
Bien, tenemos una baja acá, tenemos acá crisis del año 2001, donde en el año 2002 tenemos el máximo desempleo y como contracara el mínimo empleo. No así el nivel de actividad. Eso es curioso. De todos modos, vean a partir de acá cómo el empleo fue aumentando y más o menos se mantuvo constante. El desempleo acá fue bajando, pero sin embargo, a partir del año 2015, el desempleo parece subir más que lo que baja el empleo. Esto quizás pueda explicarse por el hecho de que ¿quiénes son desempleados? Son desempleados aquellas personas que, formando parte de la población económicamente activa, buscan empleo. Entonces, es probable que aquí haya gente que antes no estaba buscando empleo y ahora sí, con lo cual se los considera desempleados. Bien, esta es la situación para el país, o sea, para 30 y pico de conglomerados urbanos. Es curioso, a mí me llama un poquito la atención estas estadísticas, que esto no haya bajado tanto, que esto aquí no haya subido más en función de esta caída que ha tenido el nivel de actividad este último año. Pero bueno, habría que ver, probablemente esto impacte en trimestres posteriores. Esta es la situación, decía, a nivel nacional. La misma situación la podemos ver a nivel provincial, donde si comparamos, vemos que prácticamente a partir del 2006 la curva del nivel de actividad y la de empleo son paralelas, tienen exactamente la misma forma. Cuando una sube, la otra sube; cuando una baja, la otra baja, lo cual indica la estrecha correlación que hay entre actividad y empleo. El desempleo también, aquí donde el empleo baja, el desempleo sube. ¿Sí? Aquí se ve, baja el empleo, sube el desempleo, y acá de vuelta el impacto no parece tanto comparado con esta caída del empleo. Acá cae notoriamente el empleo y sin embargo el desempleo no ha caído tanto, es decir, no ha subido tanto. El empleo debería haber subido así y no, prácticamente entre que se ha mantenido constante o ha bajado muy poquitito. Entonces son datos que estaría bueno verlos el próximo año para ver qué ha pasado en el medio. Por ahora llaman la atención nada más. La otra cosita que llama un poco la atención aquí es donde cae, fíjense, la actividad productiva acá, podríamos decir que es prácticamente constante. Sin embargo, el empleo en este mismo periodo de tiempo es como que baja un poquito. Aquí la actividad, fíjense, hace como una pequeña pancita hacia arriba, pero el empleo viene bajando. Y acá se lo ve más claro con aumentos en el desempleo. Pero bueno, habría que analizar bien qué ha pasado en esos periodos, pero a rasgos generales esta es nuestra situación. En Tucumán estamos con una tasa de desempleo que ronda entre el 8 y el 10% aproximadamente. Esto sí debe andar más o menos por el 10%. A tener en cuenta. Lo ideal sería que esta tasa no llegara a los 2 dígitos. Insisto, hay que ver qué pasa este año, que viene muy, muy duro.
Ahora vamos a ver el comercio exterior. Con respecto al comercio exterior, lo único que voy a hacer es definir qué se entiende por comercio exterior, porque sobre este ítem vamos a trabajar en detalle en las próximas clases. ¿Qué es el comercio exterior? Entonces, es el intercambio entre los países de los bienes y servicios que algunos países producen con mayor ventaja y que otros necesitan, y a su vez estos últimos proveen otros bienes y servicios en los que cuentan con ventajas relativas respecto a los primeros. Dicho en castellano, esto es el intercambio de los bienes y servicios que cada país sabe cómo producir. Sabe producir ya sea por ventajas climáticas, agroecológicas o por ventajas en la tecnología. En lo que fuere, hay países que saben producir una cosa y otros necesitan, y al revés. Eso es lo que se conoce como comercio internacional. Insisto, esto lo vamos a ver en detalle en próximas clases, así que por ahora lo dejamos ahí. Bien, vamos a entrar a ver entonces cómo se da este equilibrio macroeconómico que tan fácilmente graficamos nosotros como la intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada. En algún momento, cuando explicamos el PBI, dijimos que podíamos calcularlo como la suma de la retribución a los factores de producción. ¿Se acuerdan? Cuando lo sumábamos los ingresos. Bueno, esto lo podríamos explicitar como la suma de los salarios, la suma de la renta, la suma de los intereses. Según sea la retribución al trabajo, la retribución a la tierra o la retribución al capital. Bien, si yo soy dueño de tierra, trabajo y capital, yo, persona, consumidor final, persona física, mi familia, ¿sí? ¿Qué hago con mi ingreso? ¿A qué destino mi ingreso? Y bueno, lo más probable es que a mi ingreso yo lo consuma, y si tengo la suerte quizás pueda ahorrar algo. Entonces, las economías domésticas, que se llaman las economías familiares, o consumen o ahorran, o sea, o hacen un poquito de las dos cosas, ¿sí? Consumo, y lo que no se consume es ahorro. Bien, ese era uno de los jugadores que teníamos en nuestro flujo circular de la economía, si se acuerdan aquella primera clase. Otro de los jugadores eran las empresas. ¿Qué hacen las empresas con el ingreso? Las empresas, el consumo de las empresas no se llama consumo, sino que se llama gasto. Las empresas gastan, y lo que no gastan lo invierten. Entonces, las empresas tienen gastos privados e inversión privada, mientras que el Estado, que era otro de los jugadores, hace lo mismo. Gasta y es gasto público, o invierte y es inversión pública. Entonces, nosotros, si sumamos los gastos, vamos a poner G nomás, y si sumamos las inversiones vamos a poner I nomás. Es decir, el PBI es consumo más ahorro más inversión pública y privada más gastos públicos y privados. Y por otro lado, me está faltando el último jugador de nuestro flujo circular de la economía, que era aquel sector externo donde ya se complejizaba más la situación. ¿Por qué tenemos que incorporarlo? Porque estamos en un mundo globalizado. Entonces vamos a sumar las exportaciones y vamos a restar las importaciones. Entonces queda que el PBI es consumo más ahorro más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Bien, ¿cómo pasamos entonces del PBI
a esto que se llama ingreso nacional o renta nacional? Bueno, al PBI, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era bruto porque no se descontaban de él el desgaste de los bienes duraderos? Bueno, la amortización es el desgaste anual de los bienes duraderos que duran más de un año. ¿Estamos? Entonces, al PBI le vamos a descontar las amortizaciones, es decir, el desgaste anual de los bienes duraderos. Le vamos a descontar los impuestos. Los impuestos son las transferencias que van que van hacia el Estado desde los otros sectores, o sea, desde el sector desde las economías domésticas, desde las empresas, desde el sector externo que en el gráfico circular de la economía habíamos dibujado. También todos esos que van desde ahí hacia el Estado de alguna manera son los impuestos. Y vamos a sumar o restar según corresponda estos que son transferencias. ¿Qué son las transferencias? Los dineros que van desde el Estado hacia los otros sectores. Es decir, desde el Estado hacia las empresas, pueden ser subsidios, por ejemplo, gran parte por ejemplo, de los transportes de colectivos, de urbanos, de pasajeros, está subsidiado. Eso quiere decir que hay dineros que van desde el Estado hacia las empresas. O también puede haber transferencias desde el Estado hacia las personas en particular, que pueden ser, por ejemplo, ahora el IFE es una transferencia que va desde el Estado hacia las personas. La jubilación, una pensión, es una transferencia que va desde el Estado hacia las personas. En términos generales, decimos que el PBI es aproximadamente igual al ingreso, ¿sí? No es igual porque acá vemos que mejor dicho, acá vemos que el ingreso está conformado por el PBI menos las amortizaciones, menos los impuestos y menos las transferencias. ¿Está? Pero en términos generales se dice, bueno, es aproximadamente igual. Esto es entonces lo que sería el ingreso nacional o renta nacional. Ahora vamos a ver algunos de los conceptos que integraban aquella ecuación que decía que el PBI era consumo más ahorro más inversión y más gastos y más el sector externo. Entonces vamos a detenernos un poquito en qué es el consumo. El consumo es el gasto en que se incurre en bienes y servicios con esta característica: finales, comprados por la satisfacción que reportan o por la necesidad que satisfacen. Es decir, son bienes y servicios finales. Los compro porque me siento muy bien haciéndolo o porque los necesito. Es la diferencia entre comprar a lo mejor un kilo de pan o comprar un CD de música. Uno me reporta satisfacción, el otro es una necesidad. Ustedes digan cuál es cuál. Bien. El consumo se puede representar con una función que relaciona el consumo con los ingresos disponibles. Y esta es la curva. Fíjense, si este es el ingreso, la función consumo tiene esta forma. Acá tengo el ingreso disponible y acá tengo el consumo en pesos. Entonces, en este punto, consumo todo el ingreso. Acá donde ambas funciones se cortan, es una función, hay un punto de equilibrio donde todo lo que ingresa está consumido.
¿Qué pasa en este sector a la izquierda de este punto, donde el ingreso está por debajo del consumo? ¿Qué quiere decir esto? Consumo más de lo que ingresa. ¿Qué pasa en esta zona donde es al revés? El ingreso es mayor al consumo. Bueno, en esta parte hay lo que se conoce como ¿qué? Como ahorro. Si el ingreso es mayor que el consumo, hay ahorro. Y en la otra parte hay desahorro. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito consumir más de lo que me ingresa, es porque hay un desahorro o, en el peor de los casos, un endeudamiento. En principio vamos a decir que hay desahorro. La pendiente de esa función consumo es lo que se conoce como propensión marginal a consumir y que representa las variaciones del consumo ante variaciones en el ingreso. Es decir, la propensión marginal a consumir es un número que me va a decir ante una variación de un peso en el ingreso, cuánto de ese peso se destina al consumo. ¿Estamos? Entonces, si yo digo que la variación, que la propensión marginal a consumir es 0,5, estoy diciendo que por cada peso de ingreso adicional, 0,5 pesos se dedican al consumo. Es para que lo entiendan, lo pueden expresar en tanto por 1, 0,5, o en porcentaje sería un 50%. Por cada 100 pesos que ingresan, 50 se destinan al consumo. Así como tenemos la función de consumo, tenemos la función ahorro. El ahorro se define como la parte del ingreso que no se gasta en consumo. Y la función ahorro relaciona el ahorro con el ingreso disponible. Y la pendiente de esa curva, igual que recién, es la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a ahorrar, entonces, es los cambios en ahorro ante cambios en el ingreso. Fíjense que el cambio del ingreso es el mismo que teníamos en la propensión marginal a consumir. Entonces, estas dos propensiones son complementarias. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque si la propensión marginal a consumir es 0,8, quiere decir que por cada peso 0,8 se dedican al consumo, quiere decir que me quedan 20 centavos para ahorrar. Entonces la propensión marginal a ahorrar va a ser 0,20, porque de ese mismo peso, de este mismo peso, 0,20 lo voy a poder ahorrar. Entonces la propensión marginal a ahorrar es el complemento de la propensión marginal a consumir. Acá tenemos la función ahorro, donde tenemos de vuelta el ingreso disponible y vemos que por encima de los ingresos, cuando los ingresos disponibles están por encima de la función ahorro, acá hay desahorro y de este lado hay ahorro. Bien, ¿qué es la inversión? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía que no es lo mismo gasto que inversión cuando lo veíamos como gastos del Estado? ¿Por qué razón? Porque como la inversión se entiende como el aumento de la cantidad de activos productivos, es decir, bienes de capital disponible. ¿Estamos? Entonces, bienes de capital disponible, y estamos hablando, perdón que no lo aclaré, pero es la inversión desde el punto de vista económico.
Estos no son inversiones financieras. Cuando en economía hablamos de inversión, no estamos hablando de hacer un depósito a plazo fijo, no. Eso es una inversión financiera que nada tiene que ver con una inversión desde el punto de vista económico. En la economía, inversión es el aumento de la cantidad de activos productivos, es decir, de bienes que sirven para entrar en procesos productivos. Entonces, solo hay inversión cuando se crea capital. Cuando yo instalo una fábrica estoy invirtiendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aumenta la cantidad de activo destinado a la producción. Esa es la idea. Entonces, a partir del equilibrio macroeconómico se deduce que la inversión, tanto pública como privada, va a ser igual al ahorro de las personas, porque el ahorro solamente está en las economías domésticas. Entonces, lo que las personas ahorran equivale a lo que las empresas y el Estado invierten. Y la inversión bruta nacional, esta inversión nacional es la inversión más el saldo de las exportaciones menos las importaciones, menos el saldo. Y ahora sí terminamos con este tema. La semana que viene veremos lo que es bien toda la parte de comercio internacional. Muchas gracias.